Perturban mi calma casera, bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. Muy bien, aquí estamos en un nuevo bloque de 678 con Leandro Santoro. Vamos a ver un informe que tiene que ver con la actualidad del radicalismo. A ver. La encrucijada del radicalismo de derecha. Aquella premisa de Alfonsín no parece haber sido comprendida, o quizás sí lo fue, por los Sanz, Morales, Cobos, González Fraga, en fin, por el ala derecha del centenario partido. Piensan que es conveniente no decir todo lo que creemos o lo que pensamos porque perdemos votos porque la sociedad se ha derechizado. Nosotros decimos que si la sociedad se ha derechizado, bueno, preparémonos para perder la elección en todo caso, pero no hacernos conservadores. Yo afirmo la necesidad de que sea el partido, no Raúl Alfonsín, el partido que defina la plataforma y además defina también el partido en su conjunto, el proyecto político que tendrá que seguir este señor. Eso de si la sociedad se derechiza, bueno, la sociedad de la... yo soy amigo de la... Mira, ¿sabe lo que está en juego? ¿Sabe doctor lo que está en juego acá? Es entender a la sociedad. ¿Sabe lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en última instancia, y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue, capaz de trabajar y actuar en contra de lo que dicen los medios importantes, definirse, aunque esto signifique un duro golpe. Es decir, si soy el último de los mohicanos. Gerardo Morales, no puede ser que el radicalismo tenga como la voz cantante, como su representante, a una persona que estudia tan poco los temas, que no se preocupa y que solamente repite consignas. ¿Cómo está viendo todo ese tema? Nosotros vamos a rechazar el proyecto, creemos que va a fracasar. Hay otra salida, como por ejemplo mecanismos informales, no a través de una sanción de una ley. Lo que no me queda claro es qué es lo que ustedes proponen. Bueno, esto que le acabo de comentar. No entendí la propuesta. Un sistema no formal, a través de la compra, ¿no es cierto?, de los títulos de los holding. ¿Qué es lo que van a comprar? ¿Que usted dice que el gobierno compre que los bonos que ingresaron al canje? Los bonos de los holding, a través de un sistema de la emisión de nuevos títulos. Mayor detalle, tendrían que trabajar con funcionarios del gobierno para darles alguna alternativa. Lo que no entiendo es cómo va a emitir nuevos bonos. ¿Usted dijo que informalmente emita nuevos bonos? Bueno, sí, no le puedo dar mayores precisiones. Y también corre esto para Sanz. Ernesto Sanz, radical, hoy tuiteó en su cuenta esta foto diciendo: la ciudad está vacía porque hay un paro. Hay un abismo entre la verdad y la foto que tuiteó el senador Ernesto Sanz, porque inmediatamente hubo gente que registró la foto y se dio cuenta que esta es una foto de la disputa del Campeonato Mundial 2010. Fue sacada cuando la Argentina jugó un partido de fútbol, entonces la ciudad estaba vacía. ¿Esta es la forma en que un senador de la Nación o los medios de comunicación registran la verdad? Hay que construir credibilidad. Mi límite es la mentira. La gente está hastiada de que le mientan, la gente está hastiada de que le vendan una realidad que no es tal. Salgan de la comodidad de los despachos en la capital federal y vayan al interior. Vayan a ver las pequeñas empresas del interior, los pequeños y medianos productores, los comerciantes del interior. Están en la lona, secretario, solamente porque un señor con la virome en la mano decidió un día: este exporta, este no exporta, este importa, este no exporta, este gana, este pierde. El suyo de recién ha sido un discurso berreta, impropio de esta Cámara. Si siguen buscando culpables, ¿sabe qué? Transmítala a la presidenta, que agarre uno de los celulares estos de última generación, junte a todo el gabinete y que se haga una selfie. Ahí va a encontrar los culpables, señor presidente. Bueno, yo quisiera saber concretamente por qué no hace alguna pregunta con relación a los artículos de los proyectos de ley. Quisiera saber por qué no pregunta concretamente sobre... por favor, hemos escuchado con todo respeto la exposición. ¿Sabe qué creo? Porque lo noto muy enojado y creo que
usted en el fondo está tranquilo porque los proyectos piensa que está bien. Usted piensa que los proyectos están bien, porque si no, me los podría haber criticado. Podría haber dicho, este artículo no está bien, este artículo no dice tal cosa, podría decir otra. ¿Cuál es el aporte al hablar de todas esas generalidades? Homicidios dolosos se ha mantenido dentro de un promedio de 2.663 casos en el país. Usted información no tiene. Entonces, ¿sabe qué pasa? Aumentó la tasa de ¿Usted me contesta esto? No diga tasa de seguridad porque ese concepto no existe. Lo que existen son delitos. Y los delitos... ¿Aumentaron los delitos o no? A ver, los homicidios dolosos se han mantenido dentro de los parámetros existentes. Es una sensación entre 2.400 y 2.663 casos. Ok, quería escuchar eso, ya está, me doy listo. El número de mayor número de delitos se produjo en la Argentina en el año 2002, cuando superó el número de 3.000. Listo, ya está, ahora va a volver al 83, al 2001. Ya la sabemos, la cantinela es. ¿Por qué no? Es hasta vieja la chicana. Ya está, me doy por insatisfecho. ¿Cuál va a ser la decisión del radicalismo en función a este proyecto de ley de pago soberano? Mi opinión es que no hay que acompañar la ley. ¿Existe una propuesta superadora por parte del radicalismo? No tiene por qué haber. No tiene por qué haber. Yo creo que el gobierno no puede tratar de involucrar a la oposición cuando no lo ha involucrado en todas las decisiones de los últimos 12 años. ¿Cómo analiza la actitud de la oposición frente a este conflicto con los fondos buitres? Bueno, no, yo di la discusión dentro de mi bloque, ustedes saben, dentro de mi partido. Yo creo que ineludiblemente el radicalismo tiene que estar del lado del interés nacional y no de los fondos especulativos. Cuando la Argentina está en peligro hay algo que... ¿Cómo le va? Hay algo que... no sale fraga. Sí, justo. Bueno, perdí la discusión. Bueno, pero yo perdí la discusión dentro del partido. El radicalismo va a estar del lado del interés nacional. Ahora o en el futuro, siempre parte de su historia. Eso es lo que usted dice en las reuniones. Eso es lo que yo digo en las reuniones y lo ratifico. ¿Le hacen caso a los correligionarios? No. Difícil no cerrar con Raúl Alfonsín, plantándosele a uno de los referentes de Hermes Wiener en Washington. Creemos todavía en la más visible del mercado, ¿no? Desde fines de la década del 70, los organismos financieros internacionales y los grandes centros de poder impulsan una serie de reformas económicas denominadas neoliberales. Aplicadas primero en Gran Bretaña por la primera ministra Margaret Thatcher y luego en Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan, la nueva tabla de mandamientos de la economía mundial incluye, entre otras cosas, la disminución del gasto estatal, la privatización de las empresas públicas, el fin del proteccionismo industrial y la liberación de la economía al libre juego del capital. El Alfonsín que sirvió a la sociedad rural, que se le plantó a Reagan en los jardines de la... Eso es el discurso de los 80 del Alfonsín. Los presidentes cuando se encuentran en una cumbre o algo así, como se llame, se intercambian los discursos. Cada uno sabe lo que va a decir. Papá no hablaba inglés, pero le traducen. Lo que que había cambiado el discurso. Claro. Entonces él agarra el de él, lo guarda en el bolsillo y le contesta las cosas que había dicho Reagan. Que las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. Bueno, muy bien, aquí estamos con Leandro Santoro. Ahí el senador Artaza, Nito Artaza, decía, bueno, perdí la discusión dentro del partido y ¿qué te pasa cuando escuchas eso? Es un fenómeno, Nito. Vamos a ver qué hace Nito. Yo creo que, a ver, nosotros somos, de alguna manera... Quiero decir, ¿se sigue dando la discusión dentro del partido? No, él es senador, entonces habrá dado la discusión dentro del bloque. Ajá. Política hacen los políticos profesionales. Los militantes que me están escuchando del otro lado saben que digo la verdad. Es muy difícil, siendo militante político, tener capacidad de influir en esas decisiones. En general, uno lo que hace es justifica. Es así de triste. Nito tiene coraje y yo estoy seguro que está dando la discusión. Además, lo que no puede hacer es decir que va a votar en contra, que no se puede votar en contra de los intereses nacionales y después votar en contra de los intereses nacionales. Igual lo entiendo porque nosotros como liberales en el buen sentido de la palabra,
somos respetuosos de las instituciones y de los partidos políticos. O sea, para nosotros los radicales es muy importante que la democracia se fortalezca con los partidos políticos. Entonces es muy importante de alguna manera darle dinámica a esa discusión cotidiana, a esa discusión de ideas. Lo que pasa es que muchas veces la discusión no se da en términos de ideas, se da en términos de intereses. Y es esto lo que yo creo que está pasando acá. Desde el punto de vista de las ideas, desde las convicciones, no hay debate. Desde el punto de vista de las conveniencias, aparecen toda esta cantinera de conflictos, digamos, que estamos viendo, que cuesta explicar, porque los intereses son inconfesables en general, ¿no es cierto? O sea, es muy difícil decir, miren, nosotros vamos a votar esto porque es lo que nos conviene a nosotros. Si sos senador de la nación, estás representando los intereses de la nación, entonces ahí viene la pirueta. Pero la verdad, yo le quiero decir una cosa a los radicales que me están mirando. En el 2005 y en el 2010, la Unión Cívica Radical acompañó, y Raúl Alfonsín fue a la Casa de Gobierno a acompañar esa decisión. ¿Por qué? Porque esto requiere un gesto de unidad nacional. Inclusive, ¿para qué? Para que el próximo presidente tenga mejores condiciones de negociación con los que vienen. Acá hay que darle la certeza a los acreedores que después del 2015, primero que la Argentina es solvente, y segundo que después del 2015 la Argentina va a pagar. Y va a pagar porque el costo de no pagar es mucho mayor que el costo de pagar es mucho menor que el de no pagar. ¿Se entiende? Porque muchas veces se dice, bueno, ¿cómo pagar la deuda? Bueno, uno se ha enterado y se ha informado en estos últimos años que no pagar la deuda externa es una consigna que es fácil repetirla, pero que es muy difícil cumplirla, porque las consecuencias financieras, monetarias, comerciales, son súper complicadas para los países. Entonces acá el tema es cómo nosotros podemos recrear condiciones de desarrollo pensando para adelante y pensando en el interés de la nación. A ver, Palma. Sí, yo aprovechando que tengo a Leandro acá, quería preguntarle en realidad qué ganaría el radicalismo con una alianza con Macri. Digo, te pregunto por qué, porque bueno, lo que veníamos charlando incluso acá en el programa hace algunas semanas es la posibilidad ante tres grandes espacios opositores, que seguramente alguno de esos tres espacios se subsuma, ¿sí? Se hablaban de digamos, relaciones o un acuerdo entre Massa y Macri, y eso después, bueno, mermó, y aparentemente el acercamiento sería entre el radicalismo, algunos dicen hasta un Sanz vice en una fórmula con Macri. Entonces, bueno, mi pregunta en general sobre el radicalismo en general es ¿qué crees vos que ganaría el radicalismo con esa alianza? A ver, creo que el radicalismo comete el error hace un tiempo largo de disputar el voto conservador y de renunciar a la interpelación del voto progresista. Entonces, viste cómo son las cosas, digamos, te vas condicionando de a poco. La verdad es incomprensible, desde el punto de vista ideológico es una traición lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo. Yo en eso no me voy a hacer cargo para nada, porque yo con Macri no voy, lo respeto mucho, es una derecha moderna, todo lo que ustedes quieran decir, pero yo ahí no voy. Ahora, yo intuyo que lo que están buscando es evitar el papelón electoral. ¿Por qué? Porque las encuestas dicen que hay una suerte de polarización entre dos candidatos de origen peronista. Entonces es muy probable que Massa o Scioli salgan primero o segundo y que Macri salga en tercer lugar, porque esta es una democracia de candidatos. Por más que vos tengas que la suma de los candidatos de unen te da 25, cuando lo pasás a un candidato eso te da por abajo de 15. Entonces, ¿cuál es el problema que tenés? Si no vas con un candidato competitivo, cuando vas a la segunda vuelta, o sea, vas a la primaria como podés, pero vas a la segunda vuelta, es la elección donde se definen dos cosas, los diputados y los senadores. Entonces, si no tenés una sábana presidencial que te arrastra, corres el riesgo de no meter ningún senador nacional y en muchas provincias de no meter ningún diputado nacional. Ni hablar los que van por los que buscan las intendencias, los concejales. Entonces, la presión del aparato y de la dirigencia que quiere venir acá a Buenos Aires o que quiere hacer una buena elección en su provincia para llevar una lista competitiva que arrastre es muy fuerte. Pues muchos te dicen, ¿cómo vamos a ir, suponete, con Cobos o con Wiener, si nosotros terminamos saliendo cuarto en la primaria y después nos vamos al quinto? Porque después el efecto voto útil, ¿no es cierto? Mucha gente va a decir, yo no quiero que entren dos peronistas. Entonces, los que votaron, suponete, algún candidato de UNE va a decir, bueno, le voy a votar a Macri, que es el que quedó tercero, para potenciar las posibilidades de que se rompa esa polarización. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Alrededor de un eje falso, que es si la Argentina se divide en torno al peronismo y el no peronismo. Que esto es lo que quieren los medios de comunicación hegemónicos. ¿Qué es lo que están buscando? Reordenar el sistema político a partir de un nuevo bipartidismo con un panradicalismo moderado y un neoperonismo moderado. ¿Para qué? Para que no le pase lo que les pasó con Néstor en el 2005, que estaban desbalanceados, ¿no? Néstor tenía el 70% de intención de voto y no lo podían condicionar porque no había quien alimentar. Entonces se tuvieron que bancar hasta que más o menos la cosa, la oposición pudo construir y qué sé yo, y que las condiciones económicas después de la crisis del 2009 y con el rebote del 2011, como para intentar reacomodar las piezas.
al poder económico no le sirve un sistema con un solo partido, con un partido dominante. Necesita un bipartidismo moderado que le permita, a partir de las operaciones mediáticas, influir cuál es la línea que tiene que seguir la política en su conjunto. Esta es la mirada que uno tiene. Claro. Sí, una mirada, perdón. Yo simplemente hago una aclaración, porque tenemos a un politólogo y experto. Yo diría que, entonces, de acuerdo a tu análisis, me da una respuesta. Es mejor que haya un partido dominante. No. No, porque, a ver, el problema de los partidos dominantes, primero son los límites, segundo son los excesos, y tercero y fundamental es que la democracia necesita diversidad, porque, a ver, un partido dominante que te da efectividad. Por ejemplo, si no tuviese 70% de respaldo popular, no podés renegociar con los buitres. Entonces, cuando vas a renegociar con los buitres, puedes decir, mire, muchachos, si yo no hubiese tenido este 70%, esto no se podría haber hecho. Y cuando te equivocás, varones, te equivocás para la mierda cuando te equivocás. Pero peor es que se equivoquen los medios, a favor de los medios. No, peor es, a ver, el poder, por definición, por lo menos para la mirada que nosotros tenemos, tiene que estar lo más repartido y compartido posible. Y la democracia además necesita alternancia, porque el problema con las miradas totales, los partidos representan partes, no son enteros. Alfonsín siempre decía, la realidad es cúbica. Vos podés mirar 3 lados de la realidad, pero los otros 3 se te escapan. Entonces nosotros necesitamos un sistema de partidos fuerte que defiendan el interés nacional. Esa es la diferencia. Cuando vos tenés partidos... A ver, con Alfonsín vivo, este quilombo que está pasando ahora no pasaba. ¿Por qué? Porque agarraba y los llamaba a los muchachos y le decía, muchachos, está el interés nacional en juego, como pasó en el 2005 y como pasó en el 2010. Como no está Raúl, esto que estamos viendo. Te quiero interrumpir porque la verdad que hay una cosa que a mí me hace ruido desde el principio. Es con todo el cariño personal y respeto con Alfonsín. A mí me parece que hay que decir una cosa que creo que le pasó a la política y le pasó al radicalismo también, no solo a la política. Y es que Alfonsín, hasta determinado momento de su gobierno, tensó esa cuerda, digamos, de Partido Nacional y Popular, llevó hasta donde pudo, y después hubo un momento donde no pudo más. Quiero decir, Daniel Marx fue funcionario del Ministerio de Economía y está diciendo lo que dice, y Artana era asesor, o sea, ese cacho de derecha dura estaba asesorando, y quizá tenga que ver con aquella frase memorable de Alfonsín de que hay cosas que no supe, no pude, no quise. Una parte, lo que quiero decir con esto es que me parece que después él hizo una vuelta, no hablo a título personal de Raúl Alfonsín, de la persona, sino de lo que implicó para la política estos últimos 30, 40 años. Me parece que él hizo una especie como de momento de resignación. La sociedad se ha derechizado, le hicieron un golpe de mercado, pero quiero decir, por ejemplo, él habló del golpe de mercado, de que se lo hicieron mucho tiempo después de que tuvo que dejar el gobierno. Sí. Vos imaginate, una vez contrafacto, ¿qué hubiera pasado si un tipo como Alfonsín hubiera dicho, están haciéndome un golpe de mercado? Un desastre hubiera pasado. Bueno, no sé, pero quiero decir, esto que vos decís, que este programa blanqueó. Bueno, hay veces... Kirchner dijo, me presionan la Corte Suprema para hacer esto, con poder cero porque acababa de asumir. Quiero decir, hay cosas, la alianza ocurrió en los estudios de TN. Sí, pero son cosas distintas. No, lo que estoy diciendo es que hay un momento del radicalismo, con Alfonsín incluido, en que compra, como todos los partidos políticos, el peronismo, todos, compran el discurso... el discurso de la resignación. No, lo que pasa es que yo te contesto... Eso le pasó absolutamente a todos, incluido a Alfonsín, cuando y te digo más. Poder, a ver, ya te entendí. Cuando vos perdés poder, es muy complejo tomar decisiones. Claro. ¿Por qué? Porque el poder político es una parte del poder. Por ahí la gente dice, los voté, tienen el poder para resolver las cosas. No, señora, no pasa eso. No pasa. El poder funciona de otra manera, ¿no? Hay tipos que son... los que toman decisiones todos los días, por ejemplo, cuando compran y venden acciones, cuando compran y venden títulos públicos, cuando invierten o dejan de invertir, cuando despiden gente, ¿no es cierto? Esos tipos están sentados siempre a la mesa de la discusión. Cuando tenés poco poder político, la capacidad de fijar agenda es mucho menor que cuando tenés mucho poder político. Lo que ocurrió con Alfonsín fue que Alfonsín definía en ese momento el poder como una cebolla con distintas capas. Se le fue desgajando, y después intentó de llevar el barco hasta donde pudo. Y esto él lo dijo. Yo se lo pregunté alguna vez, ¿por qué no denunció, jefe, qué sé yo? Entonces, bueno, él hacía una explicación de que en realidad tendría que haber dado nombres de personas que eran instrumentos y no los grandes definidores, pero lo otro que decía, que me parece que es lo más importante, es que decía, yo cuidaba la paz social. Vos acordate lo que era el 89, era un desastre, además la Argentina era un polvorín. A ver, acordate además el alzamiento del MTP, que es por la misma fecha. Acordate además el problema con los cara pintada. Acordate además lo que era el conflicto social en el conurbano bonaerense, en Rosario, en el Gran Rosario.
Y vamos a decir las cosas como son. Y el radicalismo también era un partido con sus contradicciones. Porque el candidato al radicalismo era Angelós. No era un hombre del alfonsinismo. Alfonsín ya había sufrido una derrota cuando lo tiene que poner Angelós como... Pero miremos para adelante. O sea, yo lo que puedo decir en relación a esto es que la Argentina necesita construir un sistema de partidos que le dé poder a la sociedad. Ahora, Leandro... Pero déjame una cosita, bueno, Orlando, sí, porque lo que a mí me parece que yo, digamos, trato de llevarte como a ese razonamiento, no porque esté en desacuerdo con tu análisis, sino porque me parece que a veces cometemos un error y me parece que no es bueno, y es poner a un Alfonsín hasta el 86... y luego poner un Alfonsín en la década del 90. Lo que quiero decir, que me parece muy importante que vos lo hayas dicho, es que hubo un presidente que era ese mismo que sostenía eso, que le hablaba a Reagan mirándolo y que a veces no alcanza y lo que hace son cosas que tienen que ver con renguear. Sí, pero a mí me parece, porque si no sabes ¿sabes por qué lo digo? Porque él llegó como llegó hasta el límite, pero me parece que está bueno no construir una especie de mármol de Alfonsín, porque si no pareciera que él no hizo todo lo que no hizo porque no quiso. Claro, porque no se puede a veces, porque muchas veces no se puede. Sí, por eso yo soy comprensivo con el gobierno en un montón de cosas. O sea, porque tuve la suerte de haberme formado de pibe con Raúl y la posibilidad, la ética de las convicciones, la ética de la responsabilidad. Alfonsín siempre apelaba a Weber. Decía, bueno, por ejemplo, me decía, mira, Leandro, mentira está bien en política, no, está mal, pero si vos vas a devaluar y viene un periodista y te pregunta, ¿usted va a devaluar? Tenés que decir que no. Porque las consecuencias para el país son mucho peores si decís la verdad que si mentís, ¿no? Entonces hablaba de la ética de la responsabilidad. Acá lo importante, me parece que para poder construir ciudadanía, para poder construir vitalidad en las ideas, que es lo que nosotros necesitamos, es identificar de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, la complejidad de cómo opera el poder en la Argentina. En una democracia periférica, con ciertas limitaciones estructurales en términos económicos, y que además es una democracia joven, porque la verdad es que nosotros tenemos 30 años de democracia. Entonces, el aprendizaje colectivo de cómo se construye poder, cómo se toman decisiones, cómo se elabora ciudadanía, cómo se construyen políticas públicas, es un aprendizaje complejo. Yo creo que el radicalismo y la cultura del radicalismo tiene mucho para aportar en esa discusión. Ojalá estemos a la altura de la circunstancia, no los actuales referentes de la Unión Cívica Radical, sino los miles de militantes que estamos a lo largo y el ancho de todo el país. Esa es una buena aclaración porque tu análisis me lleva a hacer esta pregunta que me parece. Primero, yo creo que Alfonsín fue un gran presidente y acepto las observaciones que hizo Mariana, que son justas. Sí. Pero tu contexto me pinta un Alfonsín en un contexto duro, difícil, te diría predemocrático casi, por lo cual es un gran presidente. No soy yo quien para definirlo, pero lo define la historia. Lo que sí creo, cuando vos decís diversidad de partidos, y yo puedo quedar como alguien dictatorial, porque la televisión tiene eso. No, frente a vos, frente a quien escucha lo que quiere escuchar y no lo que debe escuchar. Cuando yo dije, tu análisis llevaba que era mejor un partido dominante que manejara lo nacional y lo popular, y no tener una diversidad de traidores que se acomodan a lo hegemónico. Ahora, si vos me hablás de que haya diversidad de partidos nacionales y populares, como expresás vos, con los matices que tengan cada uno, esa sería un ideal democrático. La pregunta simplemente es esta, ¿vos creés que se hizo mucho o poco por la democracia en estos 10 años? No, yo creo que se hizo mucho, o sea, a ver, se hizo mucho y creo que no es patrimonio del gobierno, creo que es patrimonio de la democracia argentina, o sea, se avanzó muchísimo. A ver, la democracia no es solamente la democracia política, o sea, si no hay democracia social, no hay democracia política. Vamos a ponerlo más claro, si no podemos morfar, viste, lo que estamos haciendo acá es filosofía, es una abstracción. Entonces se hizo y se hizo mucho. También es cierto que la cultura política argentina a veces le falta lucidez. Una cosa yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, le falta lucidez y le falta ida y vuelta. O sea, por ejemplo, a mí me encantaría ver un debate con Cristina como el que vimos en Brasil. Cristina es una mina que está todo el tiempo proponiendo cosas. O sea, hasta creo que les vendría bien a ustedes, a los que están de acuerdo con el proyecto y se compran el proyecto y dicen, este es mi proyecto, generar ese debate de ideas. Porque la Argentina crece a partir de ¿qué? A partir de la dialéctica del conocimiento. La afirmación, la negación, la superación. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que, los que de alguna manera nos ocupamos de las ciencias sociales, en el buen sentido de la palabra, violentar la realidad. Tenemos que cuestionar la realidad, sacudir la modorra del conformismo. Por ejemplo, yo recién lo veía al presidente Alfonsín en los jardines de la Casa Blanca, ¿no? Y pensaba, lo voy a decir ahora, no sé si tiene mucho que ver, pero lo digo. A ver, los que se dicen alfonsinistas, ¿cómo vienen a repetir el argumento del desacato? Porque lo que hizo Alfonsín fue una demostración de soberanía, de dignidad.
¿Eso cómo se ve? ¿Cómo queda en evidencia? En el debate político. Entonces, en el Congreso, lamentablemente, hay poco debate político. En la televisión también, porque hay programas como este donde podemos compartir ideas, pero lo que no hay es cruce. Y lo que la Argentina necesita para profundizar su democracia es el cruce de ideas. De alguna manera es interpelar el sentido común. Y la única forma de interpelar el sentido común es conseguir que el debate político haga pensar a la gente que está en su casa. Si el debate político nos lleva a pensar, avanzamos un montón no solamente en la consolidación de la democracia política, sino avanzamos también en la consolidación de la democracia social, porque ahí viene lo que decíamos en el primer bloque, la idea del consenso de lo que es justo y lo que deja de serlo, ¿no? Nosotros necesitamos como sociedad avanzar en esa discusión de ideas y fundamentalmente ser capaces de decir no sé, de plantear las preguntas más que las certezas. La democracia argentina se construye sobre certeza y en mi barrio el que está lleno de certeza es un tarado. Los vivos tenemos duda y nos bancamos vivir con la duda. Muy bien, vamos a cambiar de tema. No quiere decir los vivos tenemos duda, porque los que tenemos por lo menos inquietudes intelectuales. La duda es la jactancia de los intelectuales, ya lo digo. Inquietudes, pero a ver, a mí me gusta los vivos bancármela. entendimos, los vivos Bueno, entendimos. vamos, Vamos al debate por la seguridad, Bernie y demás, a ver. El debate a raíz de las declaraciones de Bernie. Seguramente no sorprenderá este primer tramo del informe, que desnudará otra de las mentiras diarias de Clarín. Esto dijo Bernie. Doctor Bernie, ¿qué opina de las declaraciones de Servini y Cubría que dijo que hay llamados a teléfonos de la Casa Rosada sobre narcotráfico? Si la jueza dice eso, porque las llamadas deben existir. Eso no quiere decir absolutamente nada tampoco. A mí la verdad que me parece preocupante que narcotraficantes se comuniquen a celulares que están radicados en la Casa Rosada. ¿Pero quién dijo que son narcotraficantes? La jueza. No, la jueza dijo que hay llamadas del Cedronar a la Casa de Gobierno, no dijo que eran llamadas de narcotraficantes. No. Acá tengo la declaración concreta de Servini y de Cubría. Tenemos entrecruzamientos de algunos llamados entre teléfonos de la Casa Rosada con algunos narcos. Cuando dice algunos narcos, no sé, no me consta. Debería identificar primero quiénes son los narcos. Y así lo resignificó Clarín. En Clarín de ayer. Bernie sobre llamadas de narcos a la Rosada. Si Servini dice eso, las llamadas deben existir. Cuando dice algunos narcos, no sé, no me consta. Debería identificar primero quiénes son los narcos. Repiten que en el kirchnerismo no hay debate y veremos un nuevo ejemplo que los desmiente. Sin chicanas, preguntamos. ¿Recuerdan algún caso de disenso interno en el macrismo? Estoy totalmente convencido que aquellos delincuentes extranjeros que vienen exclusivamente a la Argentina a delinquir, hay que deportarlos. Pero aparte me parece que estamos entrando en una discusión en la cual la misma ley dice, es muy clarita, la posibilidad de expulsarlo del país. Lo que digo que hay que hacer es... ¿Hoy hay la posibilidad de expulsarlos? Sí, por supuesto. Lo que dijo Bernie, vinculado con el tema de los extranjeros y los delincuentes, es contra la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Es contra la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Los extranjeros, es como... Pero si lo dice la ley. Los delincuentes son delincuentes, ¿no? Pero lo dice la ley. La ley dice que cumplida la condena, un extranjero puede ser deportado pasado el 50% de la condena. El problema no son los extranjeros, primero, y ahí lo dice bien clarito, los delincuentes que vienen a delinquir. Usted fíjese la disparidad que hay entre los delincuentes que nosotros detenemos todos los días y la población carcelaria de extranjeros. La población carcelaria de extranjeros es más o menos la misma que la proporción que tiene Argentina de extranjeros. El problema es que cuando nosotros detenemos el 20% son extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que hay un gran porcentaje de extranjeros que detenemos que no están en el lugar que tienen que estar, que es en la cárcel. Pero usted se da cuenta que suena xenófobo, ¿no? Es como si delinquieran solamente los chilenos, los bolivianos, los paraguayos. Ese día de las declaraciones, por ejemplo, una banda que detuvimos, 4 colombianos, una de sus integrantes hacía 3 días que había ingresado al país. Por ejemplo, yo le puedo mostrar un listado así de grande de ciudadanos colombianos que vienen exclusivamente al país. ¿Cuántos? Pues son miles, ¿no? Son unos cuantos. No estamos hablando de los delitos de narcotráfico, no estamos hablando de los delitos de robo a arma armada, porque estos extranjeros que vienen a delinquir no vienen a delinquir con armas. Delinquen en estos delitos, en el hurto, en el robo. Acuérdese de, por ejemplo, Gerardo Romano, cuando detuvo a ese señor que le habían robado el reloj. Tardó más en hacer la denuncia que el delincuente que estuvo preso en la comisaría. Lo dicho de Bernie sobre expulsar a los extranjeros que delincan. Yo quería saber si el gobierno está pensando algún tipo de modificación en la política migratoria en Argentina. Gracias. No. Respuesta. Horacio Verbitsky en página 12 del domingo. La transversalidad de la represión, la xenofobia y la violencia institucional. Muchos machos malos.
Bernie y los machos malos de la política que buscan votos con la represión, sin reparar en formas ni derechos. La deportación sin juicio de inmigrantes fue reclamada por Bernie con el aval de la ministra de Seguridad Cecilia Rodríguez, quienes atribuyeron a los extranjeros una extravagante relevancia del 19% en la comisión de delitos. Según el censo de 2010, los extranjeros constituyen el 4,5% de la población y de acuerdo con el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, en 2012, representaban el 6% de la población de las cárceles argentinas, más de la mitad sin condena. Solo el 0,20% de los extranjeros que habitan el país están privados de su libertad. Si estos son los datos estructurales, el 19% de detenciones en un fin de semana, más que las alegadas prácticas delictivas de los inmigrantes, revela el sesgo policial selectivo contra ese sector. Usted empezó con unas declaraciones que tienen que ver, digamos, obviamente con el tema inmigración y muchos pensaban que todo esto terminaba inexorablemente en una reforma a la ley inmigratoria. No hace falta cambiar la ley inmigratoria, ya lo hemos dicho permanentemente, la misma ley es la que prevé las expulsiones de aquellos que delinquen. La gente lo que quiere es que las normas se cumplan. Puntualmente sobre lo que se publicó este fin de semana en página 12, Horacio Berbisky dice que el 4,5% de la población es extranjera y que el 0,2% está privado de su libertad, dándole un rol menor, diciendo que en realidad su postura está por fuera del kirchnerismo, responde a la mano dura. Primero, yo Berbisky no lo leo. Segundo, Berbisky ha dicho tantas cosas que la verdad que lo que diga de mí poco le importa a nadie. Y por último, lo que no entiende justamente es eso de lo que estamos hablando, la diferencia de porcentaje que existe dentro de las cárceles de extranjeros con lo que detiene la Policía Federal. Hay un alto porcentaje que detiene la Policía Federal que no va a la cárcel. Y si no va a la cárcel, a ver, adivine usted qué está haciendo en este momento. Esos delincuentes que nosotros detenemos y no va a la cárcel. Y están robando. Y salen al otro día. Y ahora debe estar... Correcto. Y entonces esto es más fácil que la tabla del 1. Bueno, a ver, varones, ¿qué me cuenta sobre la tabla del 1? Voy a decir pocas cosas para introducir a mis compañeros que son jóvenes y tienen otra mirada sobre la sociedad. Primero, en la Argentina fue un país de grandes afluencias migratorias todo el tiempo. Hace 100 años, en 1914, había más extranjeros que argentinos. Con lo cual quiero decir, siguieron viniendo y los afluentes son distintos en aquella época que venían italianos de Europa, españoles, árabes y hoy que vienen de países limítrofes. No cambia nada en absoluto desde el punto de vista de la apertura que hay de fronteras en Argentina. Segundo, el CELS, al que preside Berbisky, está en contra, rechaza a Casal, a Granados, a Bernie y a ¿quién más? Milani. Y a Milani. Es decir, tiene sus argumentos y el CEL rechaza el CEL. Bernie, en declaraciones, se la pasa yendo en los canales dando explicaciones, a veces discutiendo con los periodistas, a uno le puede gustar o no, no es mi estilo precisamente ese, pero bueno, dice que él solo cumple indicaciones y órdenes de la presidenta. Vuelvo a repetir, dice que él solo... Se supone que la presidenta de la Nación lo está escuchando. Yo supongo, es un análisis simplemente de espectador, de oyente. Lo segundo que se me ocurre pensar es que lo que ocurrió, no solo con estas declaraciones, sino que lo que ocurrió en el desalojo del barrio de Lugano, que ese es un tema muy delicado, desconozco, como diría Bernie, yo no fui nunca a la villa esa, precisamente de Papa Francisco, que ya desde su nombre implica algo casi intocable. Una villa que se llame y que está llena de pobres y de niños y de familias, que se llame Papa Francisco es invencible. Yo no me atrevería como Estado a tocar esa villa. Es invencible, hay cosas que son invencibles. La palabra pobre es invencible desde la mirada de un rico como soy yo. ¿Quién soy yo para hablar de un pobre? Este es el tema clave de todas las discusiones. No sé qué es lo que ocurrió allí. Lo que sabemos es que se fueron familias enteras
derribando sus propias cosas y pertenencias. Evita decía hace más de 50 años, donde existe una necesidad, nace un derecho. Donde existe una necesidad, nace un derecho. Esto que se hizo carne en el peronismo nacional y popular, no precisamente en la década de los 90, desde ya. Entonces yo me pregunto, ¿qué ocurrió allí para que los argentinos tengamos que ver esa demolición, vamos a decir, estéticamente desagradable? Ni siquiera voy a hablar de moral. No se me derramó una lágrima viendo eso. Me puse como un espectador y dije, ¡qué espectáculo! ¿Por qué ese espectáculo se da con un gobierno nacional y popular que incluyó, según las Naciones Unidas y todos la CEPAL y todas las estadísticas que quieren comprobar, y ustedes son estudiosos, la mayoría de los que están acá, o todos, para no hacer discriminaciones inútiles, uno de los países de más inclusión en los últimos años, junto con Brasil, Venezuela y otros países. A ver. Bueno, he dicho esto para decir que no quiero hablar de ese tema. A ver quién quiere hablar de ese tema. Primero es un programa histórico este, porque es una crítica fuerte la que vos estás haciendo, porque Bernie no deja de ser un funcionario del gobierno. Y coincido con la crítica, y coincido con la línea del CELS. La verdad, a mí me da mucha pena, porque en Francia, ¿qué se dice, por ejemplo? No tenemos laburo porque están los argelinos, y así crece Le Pen, que para el que está viendo del otro lado de casa y no sabe, Le Pen es la derecha más reaccionaria. Cuando vos identificás el conflicto en el otro, es mucho más fácil la resolución. Simplificaste todo, y la política muchas veces es compleja. Yo te digo una cosa, yo conozco bien el tema porque doy clase en la cárcel. Recién hablaba con un amigo mío, Leandro Alperín, que es el que armó el programa UBA 22 de educación en cárceles, y le preguntaba, un estudioso del tema, le digo, Leandro, ¿cuánto es más o menos la población que está extranjeros en las cárceles, no? Dice, bueno, mira, es complejo porque no hay estadísticas fiables, creo que del 2009 no sé en estadística, pero más o menos solamente el 4% de la población carcelaria es extranjera, y es más o menos lo mismo que se viene manteniendo en los últimos años. Entonces, identificar un enemigo al boliviano es muy fácil, ¿no es cierto? Porque eso te redime de culpas. Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es tomarnos el tema de la inseguridad en serio, hacer una gran convocatoria a todas las fuerzas políticas y sociales y empezar a construir nuevos paradigmas abonados en nuevos consensos. Yo creo que lo que hay que discutir en la sociedad argentina, y creo que algo de eso decía Barona recién, es cuál es el umbral permitible de desigualdad. Lo que nosotros tenemos que discutir como sociedad es qué tanto desigualdad vamos a tolerar y cómo construimos una sociedad de iguales en el mediano y en el largo plazo. Sí, a mí la verdad el discurso de Bernie me parece preocupante. Creo que el problema es el delito. Es un secretario de seguridad, me parece que lo que tiene que actuar es contra el delito. La estigmatización del extranjero me parece que es lo más fácil, lo más peligroso y al mismo tiempo lo que evidentemente, y esto sí me parece terrible, y me parece terrible que un funcionario, terrible o quizás es demasiado el calificativo, insisto con preocupante, que un funcionario del kirchnerismo haya subido en las encuestas a partir de estas definiciones. Porque adecuar el discurso al requerimiento de la derecha, me parece que ahí sí es claudicar en los términos que antes veíamos que decía Raúl Alfonsín. Y eso creo que sí es preocupante. Y también es más preocupante todavía en esa nota de Berbisky del domingo, que la verdad que la respuesta de Bernie también me parece que es un atajo muy fácil, es decir, no leo a Berbisky. La verdad que el tema no es Berbisky o no es Berbisky, el tema es si los datos que dice son corroborables o no, si es cierto o no, y la seriedad que ha manifestado el CELS a lo largo de su trayectoria me parece que amerita que un funcionario los lea porque es serio, no porque sea Berbisky. Un recuadro de esa nota hacía alusión a la participación de un supuesto militante o participante, de una víctima, digamos, un habitante de la villa Papa Francisco, que en realidad era el jefe del operativo de los gendarmes, es decir, un gendarme camuflado como un militante, como un servicio, operando y dando órdenes a miembros de las fuerzas de seguridad sin una identificación adecuada. Entonces, que eso suceda hoy me parece realmente grave
Y eso sí me parece que el secretario de Seguridad tendría que dar una respuesta a eso. No puede decir no leí a Berbisky. Eso es una denuncia grave sobre un comportamiento clandestino de miembros de una fuerza de seguridad que dependen de Bernie. Y eso sí merece una respuesta institucional. A ver si ya tengo muy poquito tiempo. Sí, cortito, pero básicamente me parece que estamos ante la disyuntiva de cómo resolvemos los conflictos, ¿no? Me parece que claramente uno puede plantear que hay una decisión de este gobierno a lo largo de todos estos de toda esta década de que los conflictos no se resuelven de manera represiva, de que los conflictos no se resuelven por derecha, y eso me parece es lo que está partiendo las aguas en este momento. Estigmatizar a cualquier grupo social básicamente, primero es inexacto, esto pasa con los menores, ¿no? Los menores son asesinos, cuando vos vas a los datos de homicidios dolosos los menores no tienen incidencia. En las migraciones les aseguro que pasa lo mismo, pero la pregunta es, ¿resuelve el problema del delito, estigmatizar, o del narcotráfico, o de lo que fuere, estigmatizar un grupo social? Primero. Y segundo, el fin de semana salió también en Página 12 una solicitada con política de vivienda, no hay toma ni desalojo, que también tiene que ver con el eje del déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires, con una amplia responsabilidad del gobierno de la ciudad, pero de nuevo, ¿no? La solución con las topadoras derribando las casas no es la respuesta a los problemas de inseguridad que supuestamente adujeron y llevaron a ese desalojo violento. Así que me parece que una vez más lo que está confrontando el secretario de Seguridad de la Nación, que efectivamente tiene ese cargo de funcionario importante, pero también Berbisky así remarcaba otra cosa, ¿no? Uno, qué sé yo, en la solicitada la firman una cantidad de espectros de diputados kirchneristas, muchísimos con muchísima influencia en las grandes decisiones de política nacional, o el propio Guado de Pedro, que mencionaba a Berbisky en su nota, que también tiene un diálogo directo con la presidenta. Así que me parece que este tema es para seguir desarrollándolo, pero habla de cómo el kirchnerismo va a solucionar sus propios conflictos. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo